Listo. Ok, bueno, buenas noches. Bienvenidos Buenas noches. nuevamente Buenas a noches. todos los que están presentes y vamos a estar ahí en la página 26. Vamos a hacer un pequeño repaso porque creo que estuvimos un poquito rápido en algunos de los versículos que estuvimos viendo por ahí. Entonces, en alguien que me ayude con Filipenses 2:13, que está ahí, puede ser en sus Biblias o en la página 26. Listo. ¿Alguien que me ayude? ¿Quiere yo Amén. Muy bien, Anita, Filipenses 2:13. Ok, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Bueno, hay tres verbos importantes. Uno que es produce, Amén. el otro es querer y el otro es hacer. Eh, Cuando estuvimos viendo Juan capítulo 15 y donde Jesús se refiere a sí mismo como la vid y nosotros los pámpanos, que es la base y el fundamento donde el fruto se produce. Dice que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, daremos mucho fruto, producción. Y entonces aquí de nuevo dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. Entonces, em, la gente que trabaja en la parte de administración y empiezan ahora que está tan de moda el tema de emprendimiento y de las empresas y todo, de empezar proyectos y emprendedurismo y todo, le dicen, bueno, primero arranca con un sueño, pero si el sueño se queda ahí, no va a pasar de ser eso, un sueño. Y entonces a veces vamos por la vida o nos encontramos a gente en la vida que es solo sueños y no logran nada. A veces es un sueño que aquí y termina pasando de un sueño a sueño. Y ya al final es solo sueño, solo pereza, solo cansancio, porque nunca le pusieron una fecha. Porque en el momento que el sueño le ponemos una fecha, se convierte en una meta. Entonces ya empezamos a trabajar por esa meta. Ahora dice que Dios produce en nosotros el querer, o sea, el sueño y luego la acción, el hacer. Ahora, no es algo que se produzca en nosotros de manera natural ni que podamos motivar, sino que es Él y dice que lo hace por su buena voluntad, no por nuestros méritos. O sea, es otro regalo de gracia que recibimos de parte de Dios. Ahora, estuvimos viendo algunos de los llamados que Jesús hace y tal vez podríamos repasar porque si nos damos cuenta, son personas comunes y corrientes que tuvieron un compromiso extraordinario. O sea, la diferencia entre ellos y cualquiera de los que hoy estamos en esta clase no es ninguna. O sea, tenemos las mismas debilidades, las mismas luchas, muchos compromisos, muchas cosas pendientes. Cuando la gente me dice, mira, es que vieras que no sé porque yo paso muy ocupado. Bueno, ese es uno de los ingredientes que yo veo que Dios siempre encuentra en aquellos hombres y mujeres a quienes llama. Son gente ocupada. No, no es gente desocupada, no es gente que no está haciendo, no. Alguien diría, bueno, cuando yo me jubile o cuando ya yo haya cumplido, terminado de criar a mis hijos o terminado de estudiar o he terminado de lo que quiera, en ese momento le voy a dedicar tiempo a Dios y no, al contrario, es justamente gente muy ocupada y no sé si recuerdan el caso de Eliseo. Dice que cuando Elías lo llama, Eliseo está guiando bueyes y dice que son 12 yuntas y él lleva la última de las yuntas. ¿Sabe? No solamente estaba trabajando duro, sino que se estaba llevando todo el polvo y lo más duro de todo el proceso. Y ahí Dios lo llama. Y así vemos
no sé si alguien me puede ayudar con Mateo 4, 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22. Yo lo tengo, pero no sé si alguien quiere leer, Ahí escuché una voz que alguien dijo, ¿verdad? ¿sí? Sí. ¿Quién era? ¿El usuario de Zoom? No. Si no, aquí lo tengo yo. Ah, bueno, está bien. Que Dios me lo bendiga. Del 18 al 22, ¿verdad? Ajá. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay una pregunta que ahí nos hace el material y es una pregunta que cada uno debe responder en su corazón. Pero es una pregunta con trampa, porque dice algo que a usted le sería difícil de abandonar si Dios se lo pidiera. Uno se pone a pensar, y qué montón de cosas amamos y apreciamos. No se pone, realmente uno no lo piensa hasta que le plantean la pregunta. Qué montón de cosas que no son malas, pero que a uno le costaría dejar si el Señor se las pidiera. O sea, ellos abandonaron sus ocupaciones para un sueño bueno, que estaba en veremos, porque pese a que Jesús tenía su liderazgo y era común que en aquel tiempo se diera el tema del discipulado, los fariseos tenían discípulos, Juan tenía discípulos según la palabra de Dios y asumimos que otros más tenían sus discípulos porque el apóstol Pablo dice que él fue criado a los pies de Gamaliel, entonces probablemente también en esa esfera también se daban los discipulados. Entonces, ellos dejan todo porque Jesús los inspira. O sea, hay una inspiración. Ya ellos lo han escuchado, ya ellos han visto algunas acciones de Jesús y sí, no sé si con temor o sin temor, pero al parecer dejan todo y lo siguen. De hecho, luego entendemos que probablemente hasta vivían en alguna casa grande y en algún momento hicimos un estudio sobre el tema de las casas, cómo eran y probablemente vivían en una casa grande, todas las familias ahí juntas. La convivencia con el maestro era 24/7 y la convivencia del discípulo con el maestro era 24/7, no era que se veían 2, 3 veces a la semana, recibían una enseñanza y luego se perdían, no, había una relación muy cercana. Por eso, la enseñanza del maestro era más que palabras, habían acciones y de hecho lo vemos a lo largo de la Biblia. Él sana enfermos, él liberta endemoniados, él predica la palabra y luego los manda y hacen lo mismo. Y luego regresan contentos, felices, porque los demonios se les sujetaron y vieron los prodigios y maravillas que podían hacer en el nombre de Jesús. Entonces, este proceso del discipulado es palabras mayores en el reino de los cielos y por algo fue que él estableció no que fuéramos a ser cristianos, sino que fuéramos a ser discípulos a todas las naciones. ¿Quién me ayuda con la lectura de nuestro compromiso para obedecer? Nuestro compromiso. Ahí en la página 26, nuestro compromiso para obedecer. ¿Me gusta yo, pastor? Gracias, sí, por favor. Ok, nuestro compromiso para obedecer. Tal vez usted sea como yo, no es tan obediente como pudiera o debiera hacerlo.
tal vez de excusas para no ser obediente, como lo hice yo. Sin embargo, lea Filipenses 2:13 en el margen. Lo leo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cristo produjo en sus discípulos un deseo y una capacidad creciente para obedecerlo. Los discípulos eran personas comunes y corrientes, pero habían asumido un compromiso extraordinario para seguir a Cristo. Nuevamente, Él no quería que lo obedecieran simplemente para ser buenas personas. Quería que fueran obedientes para que participaran en su misión aquí en la tierra. Muy bien, hagamos una pausa ahí. Dice que Cristo produjo en los discípulos dos cosas: deseo y capacidad. Yo sé que a veces uno se inspira con modelos ya terminados de hombres y mujeres que están siendo utilizados por Dios. Y uno dice, mira qué bonito un ministerio así, qué bonito un alcance, qué bonito la manera de predicar, qué bonito, no sé, qué sé yo, se me ocurre que alguna de ustedes diga, me gusta Joyce Meyer. ¿Qué manera? La manera en la que predica, la manera, o otra dirá, me gusta, qué manera como ministra Ingrid Rosario, qué lindo. Y entonces, pero ahí estamos viendo un modelo ya terminado o un modelo con el proceso muy avanzado. ¿Y qué precio se pagó para llegar a ese punto? Ahora, miramos a los discípulos y uno dice, Señor, qué bonito. O sea, se imagina que respaldes nuestra predicación y respaldes nuestra enseñanza con un muerto que es resucitado. Y no, como nos decía Sil en un testimonio, o sea, ora por una persona que estaba declarada fallecida y se la llevan viva. Al tiempo fallece, pero bueno, igual pasó con aquellos hombres que resucitó Jesús. También luego fallecieron su gran amigo Lázaro. O sea, él lo resucita y el tiempo pues fallece, pero él lo resucitó. Entonces, quién puede contar como testimonio que fue orado por alguien y que estaba muerto y resucitó? A mí me ha pasado lo contrario. Yo he ido a orar por alguien que está enfermito y se muere. Eso no es risible, ¿sí? No lo cuente. No, y lo curioso fue que fue una seguidilla. Agarré como 4 meses seguidos que todos los enfermitos por los que iba a orar morían, y la misma noche. Entonces, ya seguro decían, ahí viene el predicador que mata a los enfermos. Vale, que estamos grabando, ¿ah? Sí. Iba a mencionar el nombre de un doctor famoso aquí en Coronado que lo relacionan con eso, pero como queda grabado no puedo decir. Muy bien. Pero yo sí sé quién es. Sí. No, todos sabemos, en Coronado todos lo conocemos. Bueno, no sé. Ok, entonces continúo a decirle, los discípulos eran personas comunes y corrientes. O sea, usted y yo somos comunes y corrientes. O sea, Ok. aunque tal vez, qué sé yo, yo recuerdo el testimonio de Virginia, que desde chiquitita tenía de parte de Dios mucho llamado, que Dios la iba a usar, que Dios la iba a usar y Dios se glorificó en su vida y qué lindo, ¿verdad? Pero el resto, la mayoría, no tenemos estas experiencias, sino que simplemente tenemos la inspiración de que Dios nos puede usar, aunque tal vez de chiquitillos no hubo algún llamado, ni apareció un ángel del cielo, ni una voz audible que nos dijera, venga, sírvame. Nuestra acción camina en la fe. Y recuerde que los discípulos, Jesús en ese momento, para ellos era quizás un líder, un profeta,
un maestro, pero todavía no tenían claro que con quien ellos andaban era el Hijo de Dios. Y esto era palabras mayores. Luego se dieron cuenta, hay un momento en el que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pero ellos no se habían dado cuenta de eso. Estaban siguiendo un hombre que los inspiraba. Ahora sí, sí, le puedes continuar. Examine los siguientes relatos. Examine los siguientes relatos del proceso que usaba Jesús para enseñar a sus discípulos. 1. Él ordenaba y ellos obedecían. 2. Aprendían lo que Cristo les enseñaba haciendo lo que Él les ordenaba que hicieran. 3. Más tarde Cristo conversaba con ellos acerca del significado de la experiencia. Muy bien. Ahora vamos a Mateo 17:27. Mateo 17:27. Yo lo tengo, Paz. Muy bien. Y Virginia me ayuda para que me lea el bloque que dice Jesús dijo a Pedro. Listo, Anita. Ok. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Es eso, ¿verdad? Mateo 17:27. No. No. ¿Sí? No. Mateo 17. Yo lo tengo, No, Paz. 17:27 es No, sin es embargo. cierto, es cierto. Algo para ofenderles. Yo No, lo pero tengo, Paz. 18, es el 18 el que agarré. Es que la hoja está pegada. Ya me di cuenta. Pero para ver. Es que. 27, yo lo tengo. Ok. 27 Ya, era, ya. ¿verdad? Ajá, 17:27. Ajá. A ver. ¿Qué? Pero para no escandalizarse a esta No. gente. ¿No es ese? Paz, si ¿Sí? quieres yo lo leo. Yo se lo leo. Es que Anita tiene otra versión, ¿no es cierto? Sí, yo tengo esa versión. No, pero dice, sin Ah, embargo. Sin embargo, Sin embargo, Respondió Jesús. Dijo. ¿lo puede leer? Sí, Mateo por favor. 17, Pregúnteme usted. Lo leo el que yo tengo, Paz. No, Sí. no, porque tiene que ser ese, 17:27. Don William lo tiene. Don William, 17, ayúdeme ahí. 27, con Ajá, gusto. Okay. ajá. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estaquero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Muy bien. Virginia. Dice, Jesús le dijo a Pedro que pescara un pez, que tomara una moneda de la boca del mismo y pagara los impuestos de ambos. Véase Mateo 17:27. Pregunta, ¿qué haría usted si Dios le pidiera algo aparentemente incomprensible o que no tuviera sentido para usted? Eso sucede mucho, que a veces Dios nos inquieta, vamos en el bus y uno dice, bueno, casi que siéntese aquí en este espacio y convérsele a esta persona, háblele de mí, o en una fila, en el banco, o qué sé yo. Ahora que pasó el tema de la pandemia, pues muchos quedamos como traumatizados, ¿verdad? Con el tema del distanciamiento, pero tenemos que ir rompiendo eso. Y volviendo a compartir con las personas, porque de hecho muchos están experimentando todavía secuelas de ese tiempo de aislamiento, de ese tiempo de soledad, de distanciamiento. Entonces, ¿qué mejor que acercarse y compartir con alguien una palabra que da vida, una palabra que da esperanza? Los noticieros están cargados de malas noticias. La mayoría de esas noticias vemos que son exageradas
o tergiversadas, y otros pues repiten lo que noticieros más famosos establecen, y luego aquí uno escucha en las mañanas o en los horarios repeticiones exactas de lo que otros han establecido que se va a decir, y no hay espacio para una noticia verdadera, pero usted y yo tenemos en nuestras manos las buenas noticias. Por eso se llama evangelio, buenas nuevas de salvación. Muy bien. En el tercer bloque dice, Jesús pidió a sus discípulos. No sé si Tania tal vez me ayuda y alguien me va buscando Marcos 11:3. Tania, Jesús le pidió a sus discípulos. Jesús le pidió a sus discípulos que le consiguieran un pollino, ¿verdad? Ujú. Y que si los dueños le preguntaban qué estaban haciendo, respondieran, el Señor lo necesita. Marcos 11:3. Si Jesús le pidiera que recogiera una camioneta estacionada en el centro de la ciudad, ¿qué haría si tuviera que responderle al dueño de la camioneta, el Señor la necesita? Escríbalo al margen. Yo ni manejarse, qué terrible. Y yo, Señor, ¿cómo hago sin ni manejarse? Marcos 11:3, ¿alguien lo tiene? Yo lo tengo. Sí, nos ayuda, doña Marilu. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Muy bien. Y por lo visto, eso fue suficiente, porque Ajá. Jesús entra a Jerusalén montado en ese burrito. O sea, significa que los dueños, con lo que ellos le dijeron, fue suficiente. Ah, perfecto. Está bien, lléveselo. Él es de confianza, sabemos que sí lo va a devolver. Entonces, a veces el Señor nos dice que digamos cosas que uno dice, no, güey, y si me dice que no, Como y, la camioneta. y tal vez le dice que sí. Como dice la pastora, el no lo tenemos asegurado. Podría ser que nos digan que sí. Y a veces uno va, como aquel que va a buscar trabajo, pero es tan negativo que le dice, ¿verdad? Que no están necesitando a nadie que trabaje aquí. Ujú. Y entonces, a veces nosotros tenemos que entender que en nuestra manera de hablar también estamos proyectando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. A mí me ha tocado estar escuchando entrevistas de trabajo y ver gente valiente, decir, no, yo sé que este trabajo es para mí, y a veces el entrevistador se queda así como, bueno, está bien, entra mañana a trabajar. Y Ujú. son acciones de fe que usted y yo debemos entender y caminar en ellas en obediencia. O sea, si el Señor me dio paz y me dijo, hágalo así, pues así va a ser. Y esa va a ser la gran bendición para usted y para mí. Y finalmente, el último bloque dice, cuando Jesús le dijo a Felipe, ¿quién me puede ayudar con ese? ¿Quiere yo Si lo quiere leo? yo paz. Sí, está bien, Anita. Cuando Jesús le dijo a Felipe, y alguien me va buscando Juan 6, del 5 al 11. Ya yo tengo Juan 6. Perfecto, muy bien. Ok. Entonces, cuando Jesús le dijo a Felipe, Que alimentara a los 5,000, él dijo que era imposible. Andrés ofreció el almuerzo de un niño, aunque pensaba que no era suficiente. Véase Juan, ok, ahí está. ¿Al cual de los dos discípulos le parecería más, perdón, ¿a cuál de los dos discípulos se parecería más usted, a Felipe o a Andrés? ok, todavía no contestemos. Juan 6, del 5 al 11. ¿Puedo leerlo yo? Ujú. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Dónde es? Qué bien. Ya me pasé. Sí, y vea qué interesante que ellos ahí en ese momento están viendo a Jesús como profeta. Sí. O sea, están empezando a ver prodigios, maravillas, pero todavía en su mente, obviamente era admirable, sobre todo que en el contexto entendemos que tenían al menos 400 años de no tener un profeta. Después de Malaquías, el último profeta que tuvieron, habían transcurrido 400 años. Entonces no había una voz profética para ellos. Recientemente había estado Juan el Bautista, pero no lo habían aceptado o no los impresionó como ellos esperaban que los impresionara. Y a veces no sucede. Dios viene y hace acciones, pero uno dice: no, es que yo quería otra cosa, yo esperaba otra cosa. Ellos tenían otra expectativa. Dice en la página 27, si alguno me puede ayudar. ¿Qué ocupa, Paz? ¿Leerla de alguna vez? Sí, por favor. Ok, ¿hasta dónde? Yo le aviso. Ok, dice: alguna vez se negó a ser obediente porque pensó que Dios le pedía algo incomprensible o sin sentido para usted. ¿Sí o no? Creo que Sí. casi todos, ¿verdad? En algún momento nos hemos negado. Y luego Dios levanta a alguien y va y lo hace, y uno dice, y lo respalda, y uno dice: hey, a mí el Señor me había dicho, pero no lo hice. Sucede mucho a veces en la iglesia, que alguien tiene la inquietud de parte de Dios, pero no lo hace, y Dios levanta a otro, va y lo hace, y después uno dice: mire, vieras que a mí el Señor me estaba diciendo que lo hiciera y no lo hice. Pero ya pasó el momento. Puedes continuar, Jairito. La obligación. Ok, dice: la obligación más importante de los discípulos era obedecer a Jesús. Como los discípulos debemos obedecer las ordenanzas de Jesús, Él les proporcionó recursos para ayudarlos a obedecer. Oró por ellos, les envió el Espíritu Santo y les proporcionó su palabra escrita. Los mismos recursos están a su disposición y la mía. Él los proveerá para nosotros. Lo ha hecho en mi vida y puede hacerlo en la suya. Si usted obedece sus ordenanzas, experimentará su amor y producirá frutos. Usted puede desarrollar una relación personal de obediencia a Cristo para toda la vida. Cristo guiará su vida si usted le permite hacerlo. Muy bien, entonces vemos que Jesús oró por nosotros, nos dio el Espíritu Santo y además nos dejó su palabra. Que a veces uno dice: bueno, Señor, pero ¿qué hago? ¿Cuál es la acción a seguir? ¿O qué es lo que quieres de mi vida? Bueno, ahí ya nos dejó la palabra. ¿Y qué quiere de nosotros? Que seamos discípulos. ¿Y qué quiere que hagamos? Que hagamos discípulos. De que el discípulo hace discípulos.
Entonces, a veces uno anda ahí por la vida como buscando, Señor, dime, ¿cuál es tu dirección? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora, el cómo, cada uno lo tendrá. Alguno trabajará con niños, alguno trabajará con jóvenes, otro tendrá ese carisma especial para poder trabajar con adultos mayores, otro trabajará con personas privadas de libertad, con muchachos en recuperación de situaciones de droga, y bueno, cuántas necesidades. Alguien trabajará con matrimonios, con mujeres solas, con hombres solos, ¿cuántas necesidades tenemos? Bueno, pero Él quiere que trabajemos discipulando todos estos grupos, todas estas personas que están pasando por necesidades. Bueno, ¿y quién más que alguien que Dios rescató de una vida desordenada en la economía para que comparta con otros? Un discipulado que lo acerque a Jesús y también que lo ayude a salir de un desorden financiero. O sea, ¿quién es el más indicado? Pues el que fue restaurado de eso. Entonces, cuando nosotros vemos algunos ministerios que están muy focalizados en cierto trabajo, es fácil identificar y decir, mira, es que sí, con razón, él salió de esta situación y esta es su habilidad. Un día estos conocí a un hombre que trabaja en un barrio de la zona muy problemático. Y alguien bromeaba conmigo y me decía, venga para presentarle un colega suyo, un hombre no creyente. Me dice, venga para presentarle un colega, si él es pastor ahí en esta zona. Y me dice, mira, le ha metido platita a la cara, porque en su rostro se ve que anduvo por la vida y fue golpeado. Y yo dije, sí, ¿quién más que un rescatado de ahí para que comparta con otros el mensaje de esperanza? Él sabe lo que ellos vivieron, él sabe lo que están pasando y sabe lo que Dios puede hacer. Entonces, usted en su área, Dios lo va a utilizar. Y tal vez empiece a soñar y decirle, bueno, Señor, qué bonito. Se imagina empezar a trabajar un grupo de discipulado con mujeres en el barrio, con caballeros, con jóvenes, etcétera. Y nada más tenemos que estar en el entendido que las tres cosas que necesitamos más importantes ya Jesús las hizo por nosotros. Él oró para que lográramos el objetivo. Nos está dando el Espíritu Santo, nuestro ayudador, y también la palabra. O sea, no hay pérdida. Dice, para repasar el tema de esta semana, complete la siguiente oración. Entonces, si gustan, completamos esta oración. No sé si alguno ya la completó. Dice, si su vida se caracteriza por la obediencia, ahí el primer espacio lo vamos a llenar así. Si su vida se caracteriza por la obediencia, usted experimentará el amor de Cristo y producirá su fruto. y producirá su fruto. ¿Qué nos decía Jesús en Juan capítulo 15? Que si permanecemos en él, daremos mucho fruto. Pero debemos permanecer en su amor. Ahora, si permanezco en su amor, también voy a reflejar su amor. Voy a reflejar esa paciencia, esas características del maestro. Entonces, para que yo lo pueda lograr, él oró por mí. Me envió su Espíritu Santo y me dio la Biblia. Ahí está. Muy bien. ¿Quién me ayuda con si tuvo dificultad? Amén, paz. No lo va a hacer ella. Si tuvo dificultad para completar esta oración, repase la ilustración de la página 18. Según lo que estudió esta semana, usted puede permitirle a Cristo que le guíe, a Cristo que lo guíe y ayude a fin de que su vida se caracterice por la obediencia, el amor y el fruto. Ok, ¿cuáles son las tres características entonces? Obediencia, amor y fruto.
y el fruto. Amor y fruto. Obediencia, amor y fruto. Amor y fruto. Sí, entonces tenemos que permanecer. Por ahí estaba una ilustración de una crucecita. Entonces, por ahí dice que está en blanco, pero no, bueno, no sé si a todos les tocó, pero en el caso mío está impresa. Amén. Sí, en el mío también. Ok, entonces, ahí bueno, como yo tengo que colorear todo, entonces ya yo la hice de colores. Pero ahí está Cristo en el centro con Juan 15:5. Separados de mí, Nada podéis nada hacer. podéis hacer. Ok. Luego tenemos por ahí un bracito que sería testimonio, compañerismo, el otro bracito, y luego hacia arriba, apuntando verticalmente, La oración. la oración, y hacia el suelo para aterrizarse, Palabra de la Dios. palabra, ¿verdad? Para echar raíces. Entonces, por ahí el simbolismo del tema de la cruz. Muy bien. Y entonces pasamos a la página 28. Y ahí tenemos una tarea muy bonita, que sería para la próxima semana, que estemos repasando todo ese capítulo 15 de Juan. Evangelio de Juan, todo ese capítulo 15. Muy importante que este pasaje lo hemos estado viendo ya por varias semanas. Y como hemos estado anotando ahí cositas de lo que Dios nos dice y lo que nosotros le decimos, si usted se pone a repasar, se va a dar cuenta que algunas cosas ya hemos cambiado nuestro punto de vista. Lo que en algún momento pusimos ha ido evolucionando, o lo que en algún momento pensamos Ya ha no ido es. evolucionando, y ya tenemos un poco más claro el panorama. Cuando empezamos, había algunas dudas con respecto a este mensaje para nuestras vidas, pero conforme hemos ido avanzando, ya hemos ido entendiendo, y como lo decía Lucy en una de estas sesiones, pues estoy viendo que este tema de la obediencia se repite una y otra vez, y ella descubrió Así ahí el punto clave de lo que hemos venido viendo a lo largo de estas semanas. O sea, para que Cristo esté en el centro de mi vida y exprese ese amor que tiene para mí, yo tengo que empezar a caminar en obediencia. Obediencia, obediencia y obediencia. No se preocupe por otra cosa. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Muchas veces hemos orado esto a nivel de iglesia, o tal vez a solas, y uno le dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero en el momento que el Señor nos da una instrucción, ya no hacemos caso. No lo hacemos. Entonces es curioso, ¿verdad? Porque es algo muy humano. O sea, decir que queremos hacer algo, y en el momento que el Señor nos reta o nos da la oportunidad, nos llenamos de miedo, o nos llenamos de temor o de prejuicios, y no lo hacemos. Y Dios siempre respalda. Él siempre te va a respaldar. Cuando Él te inquiete a hacer algo, Él siempre te va a respaldar. Ahora, nunca el Señor nos va a poner a hacer lo malo. Siempre nos va a poner a hacer lo bueno. La reacción de la gente, bueno, podría ser variado. Podría ser que ese día para esa persona sea el día de rechazo y te diga, no me hable de Dios, no, yo no quiero saber nada de eso. Y muchas veces hemos escuchado testimonios de hombres o mujeres que han sido obedientes, han ido, le han hablado a alguien del Señor, los ha rechazado. Recuerdo el caso de un hombre que incluso escupió al mensajero que Dios le envió, y le dijo, ¿sabe qué? Yo aborrezco todo esto que usted me está hablando. Y el hombre le dijo, bueno, pues yo vine a darle el mensaje porque Dios me lo dio, y quiere decirle que lo ama a pesar de lo que usted acaba de hacer, y no importa lo que usted fue en el pasado, él tiene un futuro para usted diferente. Y el hombre se fue refunfuñando, pero luego él cuenta que no tenía paz, y que él una y otra vez oía aquello,
y empezó a sentirse avergonzado y empezó a sentirse mal y empezó y buscó una iglesia, la más cercana que tenía, entró y estaban dando la enseñanza y interrumpió, dijo, perdón, yo sé que estoy interrumpiendo, pero necesito que oren por mí porque me quedó algo estorbando en el corazón. Y cuando pasó al frente, el hombre que estaba predicando era el que le había dado la palabra. Era el hombre al que le había escupido en el rostro, que no había tenido paz. Entonces, a veces usted dice, voy y hago algo y la persona rechaza el mensaje. No es nuestro problema. Sí, podría ser que sí, que en apariencia lo rechace, pero luego el Espíritu empieza a hacer un trabajo ahí que se llama redarguir, y es algo que solo el Espíritu Santo hace. Él redarguye de pecado, él convence de pecado, él inquieta, y muchas veces le decimos una palabra a alguien y como dice el libro de Proverbios, háblale al insensato, señálale su error, y dice que se ría o que se enoje, no tendrá paz. Y a veces usted dice, Señor, es que voy a caer mal y si le voy a decir esto. No, si el Señor le está diciendo, dígaselo y dígaselo con amor. Y puede ser que se enoje, puede ser que se ría, que se burle, pero eso le va a quedar dando vueltas. Lo que me dijo, tiene razón, y no va a tener paz hasta el día que llegue el arrepentimiento. Entonces, recuerde que la palabra que Dios nos da es viva y eficaz. Finalmente, tenemos ahí un pequeño examencito que usted lo va a llenar con toda la calma del mundo, tranquilo y tranquila. No es para saber quién es mejor ni quién es peor, es autoevaluación. Entonces, usted va a ir ahí revisando y, por ejemplo, dice la primera, inventario espiritual de uso personal. Dedicarle tiempo al maestro. Entonces, usted va a poner, bueno, tengo un devocional todos los días y las opciones ahí son siempre, generalmente, a veces, casi nunca o nunca. Usted pone ahí. Trato que Cristo sea el centro de mi vida. Siempre, generalmente, a veces, casi nunca, nunca. Y usted va llenando ahí, hágalo con lápiz, porque luego lo borramos y dentro de un tiempo lo volvemos a hacer y usted se va a dar cuenta que algunas cosas van a ir cambiando. Algunos van a tener ahí un siempre para un montón de cosas y un casi nunca para un montón de cosas y habrá áreas en las que tendrán un nunca. Entonces, esa es autoevaluación. Y nos preparamos con el material para la semana número 2, que es en la página 31. Ahora sí, aquí en esta página 31, ustedes van a ver el dibujito de la cruz y van a ver que ya todo empieza como a tomar sentido. Entonces, tenemos la primera crucecita solo con el centro seleccionado, que se llama dedicarle tiempo al maestro. La siguiente es la flechita hacia abajo, que es lo que nos hace echar raíz, donde está clavada la cruz, ¿verdad? Vivir la palabra. Vivir la palabra. Luego, hacia arriba, señalando hacia el cielo, el palito de Orar. arriba, orar con fe. Las barritas horizontales, Testimonio. orar, tener comunión con los creyentes, que es una parte muy bonita que a veces nos gusta y qué bonito pasar con los hermanos en la iglesia y qué linda la gente de la iglesia y qué bien que la paso con ellos, pero eso hace que las paredes de la iglesia nos encierren y nos volvamos muy, muy de iglesia y muy cerrados a lo externo. Y en esto, en algún momento, todas las iglesias hemos pasado por este proceso donde la gente se siente muy a gusto y viene un invitado y se sienten como incómodos y no van y lo saludan y no se acercan a compartir con él y no le sonríen y no le dan la bienvenida, y nos volvemos elitistas. Usted sabe, ¿verdad? Lo que es elitistas.
Sí. Y esa gente que solo su grupo, ¿verdad? Un grupo cerrado, un grupo que no se acerca a nadie. De hecho, recuerdo, hay un grupo elitista clásico en las iglesias, los músicos. Ujú. O sea, si hay un grupo cerrado en la iglesia, son los músicos. Y yo hablaba con alguien de la iglesia que, bueno, nosotros tenemos en común que conocemos casi que las mismas personas de varias iglesias por muchos años. Y un día coincidimos en que conocemos a los músicos, el grupo más cerrado de la iglesia. Si usted entra en ese círculo y logra tener la aceptación, le va súper bien. Pero ¿cómo cuesta entrar en ese círculo? Y eso no está bien. Recuerdo que una vez tuvimos unos invitados en la iglesia, el grupo de músicos. Ese día teníamos un almuerzo, les preparamos una mesita a ellos para servirles eh, como ellos se lo merecían. Y entonces yo empecé a hablarle a los muchachos que en ese momento teníamos en la iglesia. Vaya a ser que se comparta con ellos. No hubo manera. Era una cosa, y esto tiene que salir, esto tiene que ser erradicado. ¿Cuáles eran los elitistas de la época de Jesús? Los fariseos y sus Fariseos. discípulos, ¿verdad? Los maestros de la ley, Ujú. ellos eran élite y solo había espacio para ellos, no había espacio para nadie más. Hoy estaba leyendo en el libro de Hechos, creo que por ahí no recuerdo si capítulo 15 o 18, del 15 al 18, cómo Dios se está glorificando en la vida de la iglesia y se está expandiendo. Y Dios está bautizando con el Espíritu Santo a gente no judía, gente como usted y como yo. Y está respaldando la salvación por medio del Espíritu Santo. Y dice que algunos creyentes que eran fariseos le dicen, no, un momento, ¿cómo que cristianos de los que no son judíos? Bueno, pues mándeles que tienen que cumplir toda la ley de Moisés y se tienen que circuncidar. Y empieza la batalla, y empieza Pedrito a sufrir y Pablo a sufrir y a llevar leño a causa de estos cristianos elitistas que venían de la élite de los fariseos. Y decían no. Y les dice Pedro, oiga, ¿cómo les vamos a pedir a ellos que hagan lo que nosotros, los judíos, no hemos podido hacer por más de 1000 años? No hemos logrado cumplir la ley y les vamos a pedir a ellos y les vamos a exigir que la cumplan y ni siquiera la conocen. Dice, no, si Jesús los salvó por gracia y los selló con su espíritu, ese es el testimonio que necesitamos. Entonces, a veces pasa en la iglesia que no, que mire que vista así, que se comporte así, que hable de tal manera, tal o cual, cómo se visten los cristianos. Yo recuerdo que mucha de mi época de juventud, o sea, teníamos que ir con saco y corbata. Y a veces nos tocaba ir en viaje misionero. Por cierto, íbamos a alguna zona de Río Frío, que no recuerdo el nombre, alguna de esas fincas. Y nosotros de Coronado, acostumbrados al frío de Coronado, en aquella zona con saco y corbata. Porque Dios guarde, o sea, un cristiano en la iglesia estaba vestido con saco y corbata. Imagínense, nosotros era a chorros, que parecía que nos estábamos derritiendo. Entonces, a veces nos volvemos tan extremistas y olvidamos que el mensaje de salvación para nuestras vidas fue de gracia. Sí, claro, yo sé que Dios no tolera el pecado, yo sé que Dios nos llama a santidad y eso está muy claro, pero no nos volvamos fariseos, no nos volvamos maestros de la ley, no nos volvamos elitistas.
Gloria a Dios por la persona que llega a la iglesia, estará en un proceso, nunca le hagamos sentir mal, nunca le incomodemos. Qué sé yo, tal vez si llegó vestido de tal o cual manera, no le vaya a decir, Dios ahorita le va cambiando esa manera de vestir. O sea, cuidado, ¿verdad? O sea, no seamos imprudentes. A Dios le corresponde hacer la transformación y a diferencia suya y mía, nosotros transformamos a la gente de afuera hacia adentro y no funciona. Dios transforma de adentro hacia afuera. Y a Amén. veces al pasar del tiempo vas viendo algunos cambios externos en la vida de las personas. A veces. Y a veces lo verás externamente muy parecido al que llegó, pero transformado internamente. Y este es un detalle que no podemos olvidar. Vamos cerrando este bloque y no sé si hay algún comentario, algún aporte. Muy bien, está muy calladitos hoy. Sí, Sile, yo vi que Sile como que levantó la mano. No, bueno. Muy bien, entonces, ¿quién me ayuda cerrando este tiempo en oración? Más calladito. Y si quiere yo, Paz. Muy bien, Anita, eso. Yo vi que todos alzaron la mano. Sí, por un momento aquí Entonces se me mejor. saturó el enlace. No hallaba qué hacer, pero bueno. Están muy Señor, tímidos. gracias. ¿Será que tienen temorcillo porque estamos grabando? No pasa nada. Seguro, ¿verdad? Ay, Sí, mira, sí. sí, cierto. Se van a volver famosos y famosas Cierto. en Dios. Amén. Sí. Dice, me pueden conseguir cómo contactar a la mujer esa que oró poderosamente ese día. La enseñanza no me gustó para nada, pero cuando ella oró, algo pasó en mi vida. Entonces, necesito contactarla. ¿Ve? Amén. Bueno, muy bien, vamos, Anita. Bueno, Señor, muchas gracias por permitirnos estar en este momento, en este discipulado. Cada día vamos aprendiendo más y más, vamos creciendo, vamos dejando de ser creyentes a formarnos a ser buenos discípulos. Muchas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has sido bueno con nosotros. Hemos visto tu mano en cada uno de nosotros, hemos visto el crecimiento en cada uno de nosotros. Señor, gracias por el trabajo, por el alimento, por la salud. Gracias por nuestras familias, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy no nos has dejado. Muchas gracias porque nos escogiste, nos apartaste y aquí estamos. Un día a día aprendiendo sobre cómo ser mejores personas, cómo ser buenos discípulos. Gracias, Señor, muchas gracias, porque siempre estás con nosotros, siempre nos ayudas, Señor, siempre nos das una palabra de bendición, siempre nos mandas a alguien que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias infinitas, Señor, porque hasta el día de hoy ha sido bueno. Siempre he sido bueno con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los obedientes. Esta semana tenemos buen testimonio ahí de una acción de obediencia. Y bueno, ahí vemos fruto de parte de Dios y nos alegra muchísimo. Hay algunas necesidades ahí a nivel de iglesia que necesitamos que el Señor provea lo necesario. Sigamos orando unos por otros, que es parte de lo que tenemos que ir trabajando. Entonces, recuerde estar repasando ese cuadrito de la página 31 y nos vemos de hoy en 8. Que Dios los bendiga muchísimo. Buenas noches. Buenas noches para Muchísimas todos. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen.